serie de mensajes que iniciamos ya algunas semanas Today we atrás continue a series of messages that we began several weeks ago. acerca de la vida de Jacob. It's based on Jacob's life. He escuchado buenos reportes. I've heard good reports. Personas me han contactado ya sea personalmente o a través de People los have medios contacted me sociales personally or through social media. de cómo el Señor ha venido obrando en sus Speaking of how the corazones Lord has been working y en in their sus hearts vidas a and in través de their esta lives serie. throughout this series. Así de que And so, si usted se ha perdido algunas partes de esta if serie, you've missed any part of the series, los invitamos a que vayan a nuestro sitio de la red de la iglesia we invite you to go to our church's y website. ahí pueden encontrar el resto de la You can serie. find the rest of the series there. Quiero que abramos nuestras Biblias I want us to open up our Bibles a Génesis capítulo 34. to Genesis chapter 34. Hoy vamos en realidad a cubrir capítulo 34, Today we're gonna- 35 y Today we're going to be 37. covering chapters 34, 35, and 37. Y voy a estar hablando de algo que le hemos titulado las pruebas de Jacob. And today we're going to be talking about something that I've entitled Jacob's Trials. Creo que alguien dijo correctamente I believe that somebody said correctly, que el éxito tiene 1000 padres, success has 1,000 fathers, pero el fracaso es un huérfano. but failure is an orphan. Cuando llega la victoria, When victory comes, somos bien rápidos para tomar crédito de ella. we're very quick to get credit for it. Pero cuando la derrota llega, But when defeat comes, eso es otra cosa en su totalidad. that's another thing entirely. A nadie le gusta decir, Nobody likes to say, fracasé, I failed, fallé, I did wrong, póngala en su cultura, la regué, or whatever you want to say, I really messed metí la up. pata, lo que sea. A nadie le gusta admitir The el point fracaso. is that no one likes to admit failure. Es más fácil apuntar a otros It's easier to point the blame y comenzar el jueguito de la culpa. and play the blame game. Cuando la vida comienza a desmoronarse, And when life begins to crumble, entonces nosotros comenzamos frenéticamente a buscar un chivo expiatorio, a alguien a quien echarle la culpa. when life begins to crumble, we begin to frenetically look for a scapegoat, meaning looking for someone to blame. Y cuando no encontramos a nadie a quien echarle la And when we culpa, don't find anyone to blame, entonces empezamos a razonar. we begin to reason. Oh, es que esto pasó porque este es presidente o porque Oh, this happened because this guy's the la president, situación económica or está así. The Buscamos a financial razonar. circumstances are like this, and so we reason. Y después de que tratamos de echarle la culpa a alguien y no funciona, After having blamed everyone and it doesn't work, después de razonar y darnos cuenta que eso tampoco funcionó, before reasoning, and of course that doesn't work as well, entonces recurrimos a la mejor opción. we resort to the better option, Y es de buscar la lección que podemos encontrar and is to seek en el out fracaso. the lessons that we can learn in failure. Mira, personalmente puedo decirte Look, personally, I can tell you que la vida tiene una manera muy particular de derrumbarnos. that life has a very particular way of knocking us down. Cuando nosotros pensamos que estamos montados en una ola de éxito, When we think we're riding a wave of success, de repente esa ola se rompe suddenly the wave crashes. y nos envía para chocarnos contra el fondo de la dura realidad. And it sends us hitting the rock bottom of harsh reality. Y es ahí donde somos recordados de las más duras lecciones de la vida. And it is there where we are reminded of the harsh truths about life. Creo que algunas de las lecciones aprendidas y repetidas de generación a I generación think some of the learned lessons, and this is true from generation to generation, son las siguientes. Creo que las pude are reducir a these. 4. I think I can summarize them into 4. Una es, One of them is la vida es dura. life is hard. Yo a mis hijos les enseño que la vida es dura. I teach my children life's hard. Yo les digo, hijo, hijas, I'll say, son, daughter, la vida life es dura. is hard. Segunda Second lección, lesson nadie permanece en la cima para is siempre. that no one stays at the top forever. Yo hoy soy el pastor de esta iglesia, Today I'm the pastor of this church. pero va a llegar un día en que yo no voy a ser ya el pastor de esta There's iglesia. going to come a day where I'm no longer the pastor. Aunque sé que va a ser difícil encontrar a alguien más hermoso que yo y
Mejor pastor que yo. Va a haber uno mejor y más It's going hermoso to be que yo. difficult to find someone better looking than me, but still, somebody else is going to be a pastor. No todo el mundo permanece en la cima Not para everybody siempre. remains at the top forever. Hoy usted es dueño de su compañía. Today, you're a business Oh, owner. pero va a llegar un momento en que usted va a dejar ser dueño de esa There's going to compañía. come a day where you're no longer Hoy the owner. usted es el presidente o el Today, supervisor o You're el the president, manager. the supervisor, Oh, or the manager. pero viene un día Oh, but en que there usted comes a ya day no va a ser esa persona where en la you're not going to vida. be that person anymore in life. Otra lección Another lesson es que a todo mundo le llueve en algún momento de la vida. is that it rains on everybody during some time during their life. Recuerdo que cuando era más joven, porque soy joven todavía, I remember that when I was younger, because I'm still young, yo decía, uy, no, I would say, uy, no, a mí no me va a llover, mire, todo me está yendo súper bien. it's never going to rain on me. Everything's fine right now. Y aparte de eso, yo fui criado en un clima, en una atmósfera And furthermore, I was brought up in a climate, in a atmosphere donde se nos decía, si usted es un buen cristiano, usted le va a ir súper bien. where I was told, if you're a good Christian, everything's going to be No fine. peque que a usted le va bien si no peca. If you don't sin, everything will be all right. Ah, eso es una mentira. But that's a lie. A todo mundo le llueve en algún momento de la vida. It rains on everyone at some point in their life. Y cuarta lección A fourth lesson es que is that al panadero también se le quema el pan. the baker also burns his bread. O podríamos decir, los doctores también se mueren. We could also say doctors, they die too. A veces creemos que porque somos algo, hemos alcanzado algo, Sometimes we think that because we are someone or we've achieved somos something, exentos de que that we are exempt, seamos afectados por esas mismas cosas por las cuales hemos sido exitosos. except of being affected by those particular things. Pero al panadero también se le quema el pan. But the baker also burns his bread. El doctor The doctor también se muere. also dies. Y si hay algo que esas lecciones nos dejan And claro, if there's anything that those lessons leave or establish, es que si aprende muy poco del éxito, is that there is little that we can learn from success. pero el fracaso, But failure, el fracaso Oh, es failure. un gran maestro. the failure is a great teacher. Si no, pregúntele a alguien que se ha ido a la bancarrota I mean, you can ask anyone who has gone bankrupt o a alguien que haya pasado por la agonía de un divorcio or anyone who has ever endured the agony of divorce o alguien que ha experimentado el dolor de perder su empleo or anyone who has endured the pain of losing their job o alguien que ha visto a un ser querido morir lentamente. or someone who has seen a loved one die slowly. En los momentos más oscuros de la vida, It is in the darkest moments of life cuando el tiempo parece detenerse, when time seems to stop. cuando nos sentamos en la sala de espera It's mientras los minutos se convierten en horas. When we sit in the waiting room and those minutes become hours. Es en esos momentos It is in those moments cuando empezamos apenas a aprender de qué es lo que la vida se trata. where we are only beginning to learn what life's all about. El resto The rest es diversión y juegos. is just fun and games. Bueno, Well, Jacob Jacob, aprendió esto cuando él sufrió varias pruebas de gran sufrimiento personal. he learned all this when he faced a number of trials at a great personal cost. Cada prueba que Jacob enfrentó Every test that Jacob endured vino sin previo aviso, came without previous warning. vino sin buscarla, He wasn't looking for vino them. sin esperarla. They came unexpectedly. Cuando ellas vinieron, When they pum, came, pum, 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 fue boom, una boom, tras boom, de boom, boom. otra. It was one right after the other. Y cada prueba que And él tuvo with every trial he had, le produjo un dolor único y personal y muy profundo. he had a very personal and profound pain to go along with it. No obstante, a través de todo eso, However, through all of it, Jacob perseveró en la fe. Jacob persevered in his Y faith. por eso es que en Hebreos podemos leer, en And- Hebreos 11, And that is why in Hebrews chapter 11 we can read que por la fe Jacob. that it was by faith that Jacob Comprobó en su propia experiencia las famosas palabras de Job. Jacob proved
in his own experience, those famous words uttered by Job. que se encuentran en Job 23:10. Allá dice, There in Job 23:10, it says this. sin embargo, Él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. But he knows where I am going, and when he tests me, I will come out as pure as gold. Y de eso es que quiero predicar el día de hoy. And so that's what I want to preach about today. De cómo los hijos de Dios, How the children of God, nosotros eventualmente terminamos siendo puestos a prueba por el sufrimiento. all of us will ultimately be put to the test by suffering. Yo sé que una frase o una manera muy común de evangelizar a la gente es diciendo, I know that it's a very common way to evangelize people by saying, diciéndoles, venga a Cristo y todo va a ser color de rosa. oh, come to Christ, everything will be a bed of roses. Bueno, no Well, necesariamente. not necessarily. Lo que descubrimos al venir a Cristo What we discover when we come to es Christ que las rosas tienen espinas. is that roses have thorns. Y el venir a Cristo no nos hace exentos And del sufrimiento. Coming to Christ do not make us exempt to suffering. Nadie está exento No al one sufrimiento. is exempt to suffering. Y a medida que la vida de Jacob se acercaba a su mayor a su clima, So as Jacob's life is coming near its highest summit, lo vemos enfrentando una larga serie de pruebas we personales. see him face a long list of personal Y como trials. mencioné ahora, es una tras la otra, una tras la And otra. like I just said, it was just one right after the next. Y al estudiar esas pruebas, And as we study those es trials, interesante descubrir que cada una de ellas involucraron su familia. it's interesting to discover that each of these trials involved his family. Su hija, Dina, His daughter Dinah, su padre, his Isaac, father Isaac, su esposa, Raquel, his wife Rachel, su hijo mayor, Rubén, his eldest son Reuben, y en última instancia, and then ultimately su hijo favorito, his favorite José. son Joseph. Jacob fue un hombre de familia Joseph was a family man, y sus or pruebas Jacob was a family man, y sus pruebas llegaron muy cerca a casa. and his trials hit very close to home. Vendrán las pruebas a nuestra vida, iglesia. So church, trials will come our way. Van a haber situaciones que el Señor permitirá que nosotros atravesemos, There's going to be circumstances that the Lord is going to allow us to go through, porque es a través de la prueba because it is through trials que aprendemos cosas que no aprenderemos de ninguna otra that manera. we will learn things that otherwise we would not learn. Así de que de eso quiero hablar. So that's what I want to speak Entonces, to you ¿cuántos about. quieren escuchar How palabra de many Dios? want to hear the word of God? Amén. Muy bien. Entonces saquen sus Very well, notas. so in your notes, Aquellos de ustedes que están inclinados hacia la tecnología, those of you that are inclined towards pueden technology, descargar las notas de you can nuestra aplicación. download the notes in our application. Pero vamos a la primera prueba. But let's talk about the first La trial. primera prueba de Jacob fue una prueba familiar. The first trial was a family trial. Una prueba que involucró toda la familia. It was a trial that involved the entire family. Y esta prueba se encuentra en Génesis capítulo 34. The trial is actually in Genesis chapter 34. Y esta primera prueba comenzó cuando Jacob toma la decisión de establecerse y vivir con su familia cerca de la ciudad pagana de Siquem. Now the trial begins when Jacob makes the decision to lay down roots near the city of Shechem. Les quiero leer acerca de esto I want to read to you about this. en el capítulo 34, versículo 1 al 3. So we're in chapter 34, verses 1 through 3. Cierto día, Dina, la hija de Jacob, y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. One day, Dinah, the daughter of Jacob and Leah, went to visit some of the young women who lived in the area. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Amor el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. But when the local prince, Shechem, son of Hamor, the Hivite, saw Dinah, he seized her and raped her. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. But then he fell in love with her and he tried to win her affection with tender words. Wow. Wow. Este puede ser el primer caso de violación en toda la Biblia. This could be the first case of rape in the entire Bible.
Pero déjeme y le resumo el capítulo 34. So let me summarize for you the entire chapter 34. Cuando Dina decidió ir a Siquem, When Dinah decides to go into Shechem, porque le cayeron bien las muchachas que vivían en ese pueblo, en esa ciudad, he liked the girls who hung out there in that city. ella fue So she went over. a, como quien dice, vamos al centro comercial a caminar con mis amigas It's like de saying, Siquem. I'm going to meet my girlfriends at the mall. We're going to walk around. That's Shechem. Cuando ella fue, So when she goes, Siquem la vio, Shechem saw her. y cuando la vio, And when he saw her, la deseó y la violó. he desired her and ultimately raped her. Pero la Biblia dice que después de que la viola, él se enamora de ella. And the Bible tells us that after raping her, he falls in love with her. Entonces, And so Siquem habla con su padre, Amor, con H, Shechem talks with his father, Hamor. y le dice, padre, And yo me says- enamoré de la muchacha que violé. Dad, I fell in love with this girl that I raped. ¿Por qué no vamos a hablar con los padres de ella Let's go talk to her parents y arreglemos el matrimonio? and let's arrange a Arreglemos las marriage. cosas de una buena manera. Let's arrange things in a good way. No obstante, cuando los hermanos de Dina se enteraron de lo que ocurrió, However, when Dinah's brothers heard about what had ellos happened, se entristecieron y se enojaron they demasiado. were both saddened and greatly angered. Pero a pesar de eso, But in spite of all that, Amor apeló a Jacob Ha- y a los hijos y a los hermanos de Dina Hamor still appealed to Jacob and to Dinah's brothers. y le dijeron, mira, verdaderamente Siquem se enamoró de su hermana, de su hija. And they said, look, Shechem is truly in love with your daughter, Dinah. Así de que, ¿por qué no más bien los casamos? So instead, why don't we marry them? Y al casarlos, And by marrying them, esto va a causar de que las relaciones mejoren entre su pueblo y nuestro pueblo. this is going to better or improve the relationships between your people and my people. Es más, sus hijos se pueden comenzar a casar con nuestras hijas. In fact, your sons can begin to marry some of our daughters. Y podemos negociar de ciudad a ciudad. And we can begin to negotiate business city to city. Después de eso, Siquem mete la cucharada After that, Shechem has his say. y él dice, es más, And he says, well, pídanos lo que quieran, in fact, you could ask anything of us, lo que quieran, whatever you want, que yo se los concedo. and I'll give it to you. Con tal y ustedes me dejen casar con Dina porque estoy bien enamorado. As long as you let me marry Dinah, because I am in love. Entonces los hijos de Jacob dijeron, ok, listo, hagámosle. And so Jacob's sons, they say, okay, let's do this. Pero en realidad ellos habían respondido con engaño. But in reality, they are responding deceptively. Y en represalia por la violación de su hermana Dina, And in retaliation for the rape of Dinah, ellos les dijeron, ok, listo, They- hagámosle. they Pero said, hay una condición. okay, let's do this under this condition. Todos los hombres hebeos de esta All ciudad of the Hivite men in that city, tienen que circuncidarse. they have to get circumcised. Porque nosotros no nos podemos casar entre sí si no están circuncidados. We cannot intermarry unless they're circumcised. Así de que And so- Siquem, debido a su amor por Dina, Shechem, because he loved Dinah, entró en acuerdo. he agreed. Y entonces dijo, muchachos, nos tocó a todos a circuncidarnos. And so he said, all right, men, we're going to have to do this, everyone. We're all going to get circumcised. Y sí, And so todos se circuncidaron, todo varón. all of them, every man got circumcised. Y la Biblia dice And so the Bible que tells us cuando los varones hebeos se estaban recuperando de la circuncisión, that when these Hivite men were recuperating from their circumcision, y la Biblia dice específicamente and the Bible tells us specifically que cuando ellos estaban en su mayor punto de dolor de la that recuperación, when they were at the greatest point of pain in their recuperation, Simeón y Leví
both Simeon and Levi, que eran hermanos directos por parte de padre y madre de Dina, these were the direct brothers to Dinah because they had the same mom and dad. entraron a la ciudad And so they went into the city, y al no encontrar resistencia, and since they could not resist them, mataron a todo varón en they esa killed ciudad. every man in that city. Después, Further on, el resto de los hijos de Jacob the rest of Jacob's sons, eran 12, entonces 10, so it was a total of 12, the other 10 entraron en la ciudad went into the city. y al encontrar masacrados a todos los varones, And so having found all the men massacred, ellos comenzaron a robar las riquezas de la ciudad, they began to steal the riches from the city. saquearon llevándose todo de las casas, They plundered every home. se apoderaron de los rebaños, de las manadas y de los burros, They seized all of the flocks, the herds, and the donkeys. y se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños. And they took captive all the women and children. Cuando Jacob se entera al final del capítulo, At the end of the chapter, when Jacob hears about it, su respuesta es difícilmente noble. his answer is difficult to be noble. It's difficult to respond nobly. Él dijo en Génesis In 34:30, Genesis 34:30, ustedes me han arruinado. he says, "You have ruined me." La única preocupación de Jacob fue Jacob's only preoccupation or worry es here que si los cananeos oían de la masacre de los varones heveos, was that if the Canaanites around them would hear of the massacre that happened with the Hivites, ellos tomarían represalias y atacarían a su familia y la exterminarían. they would take retaliation and would come against his family and exterminate them. A lo que los hijos de Jacob respondieron en el versículo 31. And so to this, Jacob's sons responded in verse 31. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Why should we let him treat our sister like a prostitute? Wow. Wow. En esa historia nadie se ve bien. In this entire story, nobody looks good. Pero miremos de cerca el por qué. But let's look carefully as to the why. Y hagamos una anotación bien importante And let's aquí. make a very important note here. Porque todo esto sucedió en primera instancia Ultimately, all of this happened porque Jacob tomó una muy mala decisión. because Jacob made a very bad Él decision. tomó la mala decisión de ir a vivir junto a una ciudad pagana de Siquem. He made the decision of laying down roots next to a very pagan city called Shechem. Eso causó que Dina se fascinara de las mujeres de esa región, de ese país. And so that led to Dinah, his daughter, to be fascinated by the women of that city. Y ella entonces quería ir al centro comercial con ellas. And so she wanted now to hang out with, Ella quería with them at the ponerse la mall. ropa que ellas se ponían. She wanted now to dress like they dressed. Quería ir a los restaurantes que ellas iban. She wanted to go to the restaurants that they went to. Quería hacer las cosas que ellas hacían. She wanted to participate in the things that they Así did. de que ella fue a visitar ese país. And so she went there to that Y city. cuando llega allí, And when she gets there, el príncipe de la ciudad, Siquem, la ve, the prince of that city sees her, la desea desires her, y termina violando. and ends up raping her. Esta es una imagen de lo que sucede cuando los cristianos comienzan a amar el mundo. This could be an image of what happens when believers begin to love the world. Mira lo que Primera de Juan 2:15 dice. Listen to what it says in 1 John 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Do not love this world nor the things it offers you. Nuestro llamado en la Biblia es de estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Our call in the Bible is to be in this world, but not to be of the world. Estar en este mundo es bueno, To be in this world is fine. pero cuando el mundo está en nosotros, But when the world is in us, es malo. that's bad. Jacob tuvo que enfrentar esta prueba familiar So Jacob had to face this family trial porque él ignoró este principio básico de la cristiandad. because he ignored this
basic Christian principle. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo muy cerca de Siquem? So I ask, how many of us are living near Shechem? ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos vayan a pasearse? How many of us Por are Siquem. allowing our children to take a trip down Shechem? Y después cuando ocurren las cosas, ay, es que no sé. Yo And then era when tan things buen happen, cristiano y no I sé. didn't know what happened. They were such a good Christian. Segunda prueba, Second trial la muerte. is death. Esto nos lleva al capítulo 35. This leads into chapter 35 now. Cuando estaba estudiando este capítulo, As I was studying this chapter, me recordó bastante a un tiempo en la vida de la iglesia Faro, I was reminded during a season here at Faro Church. hace como unos 10 años atrás, This was about 10 years ago. cuando tuvimos 7 muertes, We had 7 deaths, una tras de otra. one after another. Me recuerdo que yo estaba tan estresado I remember that I was so stressed que parecía que yo lo único que hacía era preparar sermones para funerales que no sermones para predicar el domingo. It seemed to me as if I was preparing more sermons for funerals than what I preached on Sundays. Pero la prueba de Jacob tomó lugar en Génesis 35. And so Jacob's trial happens in chapter 35. Por orden de Dios, By God's command, Jacob tiene que regresar ahora a la tierra prometida. Jacob now has to travel Después back de que to the su hija es promised land. violada This happened after his daughter's y rape después de la masacre. and after the massacre. Su primera acción His first action fue regresar a Betel was to return to Bethel. y construir un altar He built an altar y ordenarle a sus familiares que se deshicieran de todos los ídolos paganos. and there he commanded all of his family members to get rid of any pagan idols. Todos los ídolos. All those idols. Después, Further ahead, Dios se le aparece una segunda vez a Jacob en Betel. God appears now a second time to Jacob in Bethel. Y mira lo que le dicen los versículos 11 y 12. And look at what God says to him in verses 11 and 12. Él dice, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. I am El Shaddai, God Almighty. Be fruitful and multiply. You will become a great nation, even many nations. Kings will be among your descendants. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. I will give you the land I once gave to Abraham and Isaac. Yes, I will give it to you and your descendants after you. Básicamente Dios le estaba diciendo a Jacob, So basically what God was saying to Jacob was this. Jacob, yo sé que tú no eres un hombre perfecto, Jacob, I know you're not a perfect man, pero tú eres mi hombre. but you are my man. Yo te escogí, te I've- elegí I've chosen you. I've con un picked you propósito with the y purpose. todavía no he terminado contigo. And I'm still not done with you. De hecho, de ti, de tu descendencia, van a venir naciones. Y bueno, en fin, lo que acabamos de In leer. fact, out of your descendants, we're going to have nations and kings, just like we read. Ahora, Now. piensen esto. Think about this. En medio de esta victoria espiritual, Amidst this spiritual victory, en medio de este momento que Dios le vuelve a hablar a Jacob, in the midst of this moment where God again speaks to Jacob, la tragedia golpea 3 veces. ¡Pum, pum, pum! tragedy hits 3 times. Boom, boom, boom. Primera tragedia. First tragedy. Versículo 8. Verse 8. Débora, Deborah, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, the woman who had raised Rebekah since she was a child, muere she dies y es sepultada en Betel. and she's buried at Bethel. Después, versículo 16 al 19, And then in verses 16 Segunda through 19, tragedia. a second tragedy, Raquel, Rachel, la esposa que él amaba, the wife he loved, por la que tuvo que trabajar 14 años, the one he worked for 14 years. murió en el peor de los momentos. She dies in the worst of moments. Ella muere en el parto, dando a luz She- a su último hijo, She Benjamín. dies giving birth to their last son, Benjamin. Jacob la sepulta no muy lejos de Belén. And Jacob buries Rachel not too far from Bethlehem Y erigió una columna de piedra sobre su tumba. and builds a pillar of stones upon her tomb.
Tercera tragedia, Third tragedy. versículo 27 al 29. Verses 27 through 29. Isaac, Isaac, el padre que él había engañado, this is the father he had deceived. pero después él vuelve en sí y se arrepiente de lo que hace. But then he came to his senses. He repented of his doing. Muere a la edad de 180 años. There his father dies at the ripe age of 180 years old. Jacob para ese entonces estaba viviendo cerca de Hebrón, At this time, Jacob was living near Hebron. y ahí fue donde Jacob y Esaú sepultaron a su padre y se reunieron una última vez. And he was actually there where Jacob and Esau came together again and they buried their father together. Génesis 35:29 dice de la muerte de Isaac lo siguiente: Concerning Isaac's death, Genesis 35:29 tells us, después dio su último suspiro y murió en buena vejez y se reunió con sus antepasados al morir. then he breathed his last and died at a ripe old age, joining his ancestors in death. El pensamiento o la frase que dice y se reunió con sus antepasados al morir Now that phrase that says that joining his ancestors in death, es un indicio de la vida después de la muerte. this is a hint indicating life after death. Hay vida después de la muerte. There's life after death. Después de que tú mueras, After you die, vas a uno de dos lugares: you go to one of two places, o al cielo either heaven o al infierno. or hell. Y después, And so further ahead, la Biblia también registra que esta fue la última vez que Jacob y Esaú se volvieron a ver. the Bible's going to tell us that this is the last time that Jacob and Esau ever saw each other. Esto es un poco irónico. And this is ironic a ¿Por bit qué? Porque muchos años atrás, because you see, many years before, ellos se habían separado por causa de su padre. they separated because of their father, Y ahora se habían reunido and now they had joined together a causa de su padre una vez más. because of their father Esta again, vez para enterrarlo. but this time to bury him. En esto no hay nada remarcable, No, there's nothing remarkable about all this salvo el solemne recordatorio except that solemn de reminder que si tú vives lo suficiente, that if you live long enough, asistirás a muchos funerales. you're going to go to a lot of funerals Nadie vive para siempre. because no one lives forever. Yo sé que todos pensamos que nunca nos vamos a morir. I know we think we're never going to die. Mientras estaba sentado ahí entre los dos servicios, As I was sitting there in between the two me services, llegó la noticia de una balacera que tomó lugar en una iglesia bautista en Texas. I got news there. I was reading about some news about a shooting in a Baptist church in Texas. Todo el mundo cree que va a vivir para siempre, See, everybody thinks they're going to live forever, pero todos morimos. but we all die. Ahora, si tú llegas a vivir hasta los 90 o 100, Now, let's say you live into your 90s, maybe 100. tú vas a acabar enterrando la mayoría de personas que conociste en tu juventud. That means that you're going to witness the burial of most of the people you ever met during your youth. Entre más vivas, The longer you live, más gente que tú amas, vas a enterrar más gente que tú the more amas. people you love, you will bury. Tercera prueba, So, the third trial, la violación de valores. the violation of values. Esta historia se cuenta en términos muy sencillos. This story is told in very simple terms. De hecho, In se fact- cuenta en solo un versículo, It's only told to us in a single verse. aunque les voy a leer dos. But let me read two of them. Versículos 21 y 22 de Génesis 35. So we're in Genesis 35, verses 21 and 22. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Then Jacob traveled on and camped beyond Migdal Eder. Y aquí está la historia en el versículo 22. And then here's the story, verse 22. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilhá, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. While he was living there, Reuben had intercourse with Bilhah, his father's concubine, and Jacob soon heard about it. Y usted piensa que sufre. And you think you suffer. Aquí tenemos Here we have una sorprendente violación de valores a familiares. surprising of a violation of family values. El hijo mayor de Jacob, Rubén, Jacob's oldest son, Reuben, tuvo relaciones sexuales con una de las esposas de su padre,
con Bilhah. He had sexual relations with one of Jacob's wives, Bilhah. Y quizás usted diga, bueno, ¿qué hay con eso? And you may think, okay, what's up with all that? Para que lo entiendas. Well, so you understand, Rubén se acostó y tuvo relaciones sexuales con la madre de sus dos hermanos. Reuben had sexual relationships with the mom of his two brothers. Yo sé que probablemente nos gustaría saber más de lo que ocurrió And perhaps we would like to get more information about what occurred here, y lo que condujo a este triste escenario, episodio. or even the why. Why did all this sad episode happen? Pero la Biblia es discreta en cuanto a las circunstancias, a tal modo que lo reduce a solo un versículo. But the Bible is discreet in terms of the circumstances that led to it. In fact, it's only summarized in that single verse. Y a primera vista, And so at first sight, pareciera que Rubén se salió con la suya. it seems as if Reuben got away with it. Porque todo lo que se dice aquí es que Jacob se enteró y punto. Because all we're told is that Jacob heard about it. That's it. Pero aunque aquí parece haber un punto final en esa historia, And although it seems as if there is a final point here in the story, Jacob no se podía olvidar de la falta de respeto de su hijo mayor. Jacob never really forgot this lack of respect from his eldest son. Tenía que haber consecuencias a las acciones de su And hijo. so there had to be consequences to his son's action. Así de que la Biblia simplemente nos dice que pasaron los años And so the Bible simply tells us that years went by, y pareciera que el incidente se había olvidado. and it seems as if the incident had been Es forgotten. más, cuando usted lee la Biblia, nadie mencionó ni siquiera una sola palabra de ese In incidente. fact, in the Bible, no one ever mentions anything about the incident. Pero cuando Jacob But when Jacob, estaba en su lecho de muerte, as he lays on his deathbed, él mandó a llamar a los hijos como era de costumbre para bendecirlos uno por uno. he summons all of his sons as the custom was, as he was going to bless them one by one. Pero cuando Jacob, esa bendición que Jacob les daría, perdón, And this Jacob, this blessing, this blessing that Jacob was to give them les indicaría a los hijos la herencia que ellos se merecían would indicate to them the inheritance that they should receive y el lugar en el plan de Dios por muchas generaciones. and the place that they would hold throughout the generations. Y en Génesis 49, versículo 3 al 4, So in Genesis 49, verses 3 and 4, Jacob comenzó, como era de costumbre, con el primogénito, Jacob begins, as the custom was, with the eldest, con Rubén, with the firstborn Reuben. con el hijo mayor. This is the eldest son. Recuerden, el hijo mayor recibiría ¿qué? Doble herencia. Remember that the eldest son, the firstborn, would get a double inheritance. Pero yo quiero que usted escuche las palabras de Jacob. But I want you to listen to Jacob's words. Versículos 3 y 4 de Génesis 49. Verses 3 and 4, this is in Genesis 49. Él le dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Reuben, you are my firstborn, my strength, the child of my vigorous youth. You are first in rank and first in power. Pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. But you are as unruly as a flood, and you will be first no longer. For you went to bed with my wife, you defiled my marriage couch. Ahí está. So there it is. Jacob no lo había olvidado. Jacob had not forgotten. Jacob conocía a su hijo, Jacob knew his son. conocía su fuerza, He knew about his lo strength. amaba como su primogénito. He loved him as his firstborn. Conocía su naturaleza turbulenta, incontrolada, indomita. He knew his uncontrollable character, his strength and power. Rubén fue un hombre salvaje, Reuben was a savage man. fue un hombre indisciplinado. He lacked Él discipline. nunca pudo dominar sus propios impulsos. He was never able to control his impulses. Tenía buenas cualidades, He had good quality. había grandeza en él, There was greatness in him.
Pero a pesar de todas sus cualidades admirables, But in spite of all these admirable characteristics, Rubén había deshonrado a su padre. Reuben dishonored his father. Y Jacob nunca olvidó lo And que Rubén le había hecho. Jacob never forgot what Reuben had done. Y en su lecho de muerte, And on his deathbed, Jacob le quita el derecho de hijo mayor Jacob takes away his firstborn birthright y lo dejó con nada más que vergüenza y and humillación. leaves him with nothing less than shame and humiliation. Wow. Wow. Cuarta prueba. The fourth trial. Y pensamos que tenemos problemas, And ¿no? we Pero think we vamos a la got cuarta prueba. problems. Now he's got a fourth one here. Ahora saltemos al capítulo 37. So we jump over to chapter 37 now. Esta historia es tan conocida This story is so well que known necesita muy poca repetición. that it needs only a little bit of repetition. Pero en ese punto de la vida de Jacob, So at this point in Jacob's life, habían transcurrido varios años. many years had gone by now, Y Jacob se había establecido ahora en la tierra prometida, and Jacob was established now there at the promised land en Beersheba. in Beersheba. Todo estaba bien. Everything was going well, Y Jacob finalmente parecía estar en paz consigo mismo. and Jacob seemed to be at peace with himself. Los largos años de felicidad, de dificultad habían pasado. Many years of difficulty had gone by now, Y esos años de dificultad le habían dado paso a la prosperidad and these years of difficulty had now given way to prosperity, y a cierta medida de felicidad. and it had led even to a certain measure of happiness. Aunque su amada esposa Raquel había muerto, Even though his beloved wife Rachel had passed away, Jacob podía consolarse en el hecho de que Dios le había dado 12 hijos. Jacob could find comfort in the fact that the Lord had indeed had given him 12 sons. Para los estudiosos de la Biblia, esos vendrían a ser las 12 tribus de Israel. And those 12 sons would become the 12 tribes of Israel, for those of you that like studying the Bible. And Entonces, so, un día desconocido para Jacob, one day, unbeknownst to Jacob, hubo problemas en el campo. there was problems in the field. Lo que había comenzado con el favoritismo parental, What had started with parental favoritism, lo que había comenzado con la rivalidad entre hermanos, what had begun with brotherly rivalry, rápidamente se había convertido en envidia y odio. it had quickly become envy and hatred. Resulta que Jacob tenía un hijo favorito. See, it turns out Jacob had a favorite son. ¿Cuál? Which one? El primogénito de la esposa que él más amaba, Raquel, It was the firstborn of the wife he truly loved, Rachel. que era José. His name was Joseph. Y para hacer una historia larga, corta, And to make a long story short, los hermanos de José se Joseph's brothers, hartaron they were just del up to trato here preferido que el padre le daba a él. with the preferential treatment the father gave Joseph. Así de que ellos conspiraron en matarlo. So they conspired to kill him. Y cuando conspiran en matarlo, dicen, no, 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 podemos matarlo. And as they're talking about it, they say, no, we can't kill him. Mejor vendámoslo a la esclavitud y que se lo lleven lejos de acá. Instead, let's sell him over into slavery, and they're going to take him really far away from here. Y eso fue lo que hicieron, lo vendieron. And so that's what happened. They sold him. Pero después de que lo venden a la esclavitud y se lo llevan lejos para So, Egipto, when they sell him into slavery, he's actually taken far away into Egypt. ahora tienen un problema. They now have a problem. ¿Y cómo le vamos a decir a mi papá? ¿Qué le vamos a decir a mi papá que pasó con José? What now are we going to tell our father? What happened to Joseph? Entonces ellos dijeron, And so they thought, bueno, okay, vamos a tomar la famosa túnica de colores we're going to take his famous multicolored tunic. Vamos a matar una cabra We're going to kill a goat, y la vamos a untar de sangre. and we're going to drench it in that blood. Porque ellos razonaron, Because they reasoned, en el momento en que le llevemos la túnica de colores ensangrentada a nuestro padre, when we take this multicolored tunic to our father, él va a pensar he's going to think que un animal salvaje lo atacó y lo mató y se lo comió. a wild animal came, attacked Joseph, and ate him alive. Y les funcionó.
And so it worked. Ningún hijo dio un paso para decir la verdad. No, todo el mundo se quedó callado And none of the brothers ever spoke up. They all remained quiet. por décadas. For decades, they kept the secret. Hay una triste ironía en todo eso. And there's a sad irony in all of this. Antes, Before, Jacob había engañado a su padre Isaac ofreciéndole carne de cabra. Jacob deceived his father Isaac by offering goat meat. Y ahora sus hijos lo engañan a él And now his own children are deceiving him con la sangre de una cabra. with the blood of a goat. Otro ejemplo de la mano de Dios trabajando a través de los años. Another example of the hand of God working throughout the years. El brazo del universo es largo, The arm of the universe is long, pero se inclina siempre hacia la but justicia. it always bends towards justice. Así de que Jacob And so Jacob, se entera he hears about it, y entra en un luto. and he enters Amargo. a deep, bitter mourning. Jacob no sería consolado. Jacob could not be comforted. Él realmente creyó que su amado hijo José estaba muerto. He truly believed that his dear son Joseph was dead, Que se lo había comido un animal salvaje. that a wild animal had eaten him alive. Y Génesis 37:35 dice, And in Genesis 37:35 it tells us, toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. his family all tried to comfort him, but he refused to be comforted. I will go to my grave mourning my son, he would say, and then he would weep. Estoy convencido que solo aquellos padres que han perdido un hijo entienden este versículo. I'm convinced that only parents who have lost their children understand this verse. Jacob aquí había llegado a su punto más bajo de la vida. Jacob here is at the lowest point of his life. Primero, First, su primera hija Dina la habían violado. his first daughter, Dinah, had been raped. Un pagano la había violado. A pagan raped her. Segundo, Second, sus hijos habían masacrado una ciudad his completa. sons had massacred an entire town completely. Tercero, Thirdly, la mujer que había criado a su madre desde niña había muerto. the woman who had raised his mother even from childhood had died. Cuarto, Fourthly, la esposa a quien él había amado. the wife that he had Tanto. loved so much. La razón por la cual él se quedó trabajando 14 años, The reason why he worked for 14 years. muere dando a luz en su parto She de su dies hijo menor, at the moment where she was giving birth to their youngest son, Benjamín. Benjamin. Quinto, Fifthly, su padre his father había muerto. was now dead. Sexto, And sixth, Rubén, Reuben, su hijo mayor, his el eldest son, primogénito, the firstborn, lo deshonra dishonors him acostándose y teniendo relaciones sexuales con su esposa. as he lays and has sexual relationships with one of his wives. Y ahora, And now, José, Joseph, su amado hijo, his dear son, estaba muerto. he is dead. O por lo menos eso fue lo que él pensaba. At least that's what he thought. El dolor era insoportable. And so the pain was unbearable. ¿Cómo pudo Dios haberse llevado a José? How could God take Joseph? José tenía solo 17 He años was de only edad. 17 years old. Era joven, He was young, vibrante, vibrant, lleno de vida, full of life. alegre. happy. Y aparte de eso, And furthermore, él había sido la respuesta a tantas oraciones. wasn't he the answer to so much prayer? El primer hijo nacido de Raquel, la esposa que él amaba. He was the firstborn to Rachel, the woman he loved. Tantas esperanzas, tantos sueños estaban envueltos en aquel joven. So much hope, so much dreams were involved in that young Y man. ahora este joven está muerto. And now he's dead. Y Jacob rehúsa ser consolado. No me hablen. And Yo quiero llorar a mi hijo. Jacob could not be consoled. Don't talk to me. I want to mourn my son.
Años más tarde, Years décadas later. más tarde, Decades later, Jacob descubriría que José en realidad estaba vivo, pero eso es otra historia completamente aparte. actually discovers that Joseph is actually alive, but that's another story for another day. Pero por el momento, But here at the moment, cuando Jacob miraba hacia el cielo, every time Jacob would look up to the él heavens, solo podía ver las nubes negras he could only see dark clouds que marcaban el camino de un hombre que había sido puesto a prueba por el sufrimiento. marking the journey of a man who had been tested by suffering. ¡Wow! Wow. Y eso me lleva a mi conclusión, And this leads me to conclude, que es un poco amplia. and it's a bit long. Yo creo que cualquiera queda sin palabras ante algo así. I think that anyone would be speechless faced with something like this. Y lo remarcable de todo esto, iglesia, escuche bien, And the remarkable thing about all this, church, listen carefully, es que Jacob no fue un hombre elegido por Dios para sufrir. is that Jacob was not a man chosen by God to suffer. No como Job. I mean, not in the same way as Job. ¿Sabe por qué esto es remarcable? You know why this is remarkable? Porque Jacob es un hombre cuyas luchas son las nuestras también. It's remarkable because Jacob's struggles are our struggles. He hablado con muchos de ustedes I've acerca spoken de esta serie de mensajes. To so many of you about this series Después of de los messages. servicios o a través de los medios sociales, gente fuera del estado y del país me han charlado conmigo acerca de Jacob. In talks with you before service, after service, or even through the internet, even people not in this country, in other states. Y todos hemos llegado a la conclusión. And we've all come to the conclusion. Todos tenemos un poco de Jacob en cada uno de nosotros. We all have a bit of Jacob in us. Jacob es un hombre cuyas luchas son las nuestras. Jacob is a man whose struggles are our own. A nosotros también se nos mueren nuestros padres, We also have parents who die, nuestros hijos. children. Engañamos, nos engañan. We deceive and are deceived. Hijos han sido lanzados a la cárcel o han ocurrido cosas. Our children, they go through stuff. They get sent into prison. A diferencia de algunos héroes de la Biblia, And in comparison to other heroes of the Bible, Jacob es interesantemente humano Jacob is interestingly very human. en muchos puntos. In many points, Lo hemos visto luchar con las mismas cosas que nosotros luchamos todos los we días. see him struggle with the same things that you and I struggle with on a day-to-day. Así de que a manera de conclusión, And so, even as we conclude, yo quiero sugerir por lo menos 4 lecciones I want to suggest 4 lessons que nosotros podemos aprender that I think we can learn de las pruebas de Jacob. from Jacob's trials. Porque como mencioné en mi introducción, Just like I said in my introduction, nadie es exento no one is exempt al sufrimiento. to suffering. Primera lección que podemos aprender. And that's the first lesson we can learn. Nadie No one está exento is exempt al sufrimiento. from suffering. Ay, pero pastor, ¿cómo así? But Pastor, what do you mean? Si yo soy un buen cristiano, pastor, y yo doy mis diezmos y I'm a hasta le good- doy una ofrendita, ¿no cree que yo no pase por el sufrimiento? I'm a good Christian, and I'm not going to sin, and I'm even going to give a tithing, even extra offering. Do you think that I won't suffer? Todo mundo No, everyone pasará will endure por el sufrimiento. suffering. ¿Recuerdan la lección de vida? You remember the life lesson? A todo mundo le llueve en algún momento de la vida. It's going to rain on everybody someday. En algún momento te va a llover a ti también. It's going to rain on you as well. La Biblia lo dice de otra manera. The Bible says it in another way. Job 5:7 dice, It's in Job 5:7. It says, pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. people are born for trouble as readily as sparks fly up from a fire. Vendrá el sufrimiento. Suffering will come. Hechos 14:22. Acts 14:22. Debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. We must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Ser cristiano trae muchas bendiciones.
Being a Christian brings about many blessings. Pero eso no garantiza una exención a las pruebas que vienen a través del sufrimiento. But that is not a guarantee that we will have an exception to the sufferings and trials of life. Todos los hijos de Dios debemos enfrentar algunas pruebas que vienen a través del sufrimiento. All of God's children must face and go through trials that come through suffering, Nos guste o no nos guste. whether we like it or not. Todos recibiremos una llamada. We're all going to get that phone call. A mí nunca se me va a olvidar una de ellas. I'll never forget one of them. Venía de un viaje misionero de 15 días en la selva. I was coming back from a missionary trip out there in the jungles. Y en el momento en 15 que days. aterrizo en Los Ángeles, And the moment that I land in Los Angeles, me dicen, su mamá está en el hospital diagnosticada con un cáncer en 3er grado. and they tell me, your mom has been diagnosed with a 3rd level cancer. Del aeropuerto al hospital. From the airport straight to the hospital. Segunda lección. Second lesson, Dios usa el sufrimiento para enseñarnos lo que no podemos aprender de otra manera. God uses suffering to teach us what we cannot learn otherwise. Recuerdo que cuando estaba en mis clases del Instituto Bíblico, I remember that when I was taking some classes in Bible school, yo decía, en el momento en que yo me gradúe, yo quedo listo para ser pastor. I thought, man, Porque ahí voy a aprender todo. when I graduate, I'm ready to be a pastor because I've learned everything. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Hay cosas que usted There are things that you va a aprender a través de mis predicaciones sentado ahí. you will learn by sitting there throughout my sermons. El sufrimiento no va a ser una de ellas. But suffering is not going to be one of them. Sufrimiento es algo que usted tiene que aprender Suffering is something that you have to go through por sí mismo. on your own. Hay 3 cosas positivas There are 3 positive que things suceden cuando pasamos por la prueba y la dificultad. that can happen when we go through trial and tribulations. Primero, The first one, es que nos detenemos we have to stop y comenzamos a pensar. and we begin to think. Segunda, Second, nos calmamos we ultimately stop y comenzamos a escuchar a Dios. and begin to hear God. Y tercero, And thirdly, miramos we can now look y comenzamos a aprender. and we begin to learn. Lo que pasa es que muchas veces vamos tan rápido You see, sometimes we go so fast, que no tenemos tiempo para pensar en lo que estamos haciendo. we don't have time to think about what we're doing. Dios quiere detenernos, God wants to stop us, pero como no nos detenemos, but since we don't stop, muchas veces la única herramienta que Dios tiene para hacerlo es el sufrimiento. sometimes the only tool that God can use to stop us is suffering. Porque en el sufrimiento Because in suffering, están las lecciones que no aprendemos de ninguna otra manera. we learn the lessons that otherwise you cannot learn. Ningún pastor se las va a poder predicar. No pastor can preach it to you. Ningún libro se las podrá No enseñar. book can teach it. Tan solo Only atravesando las pruebas del as we sufrimiento. go through the trial of suffering. Tercera lección. The third lesson, Dios obra en el sufrimiento para producir el carácter de Cristo en nosotros. God works in suffering to produce the character of Christ in us. Cuando los antiguos querían separar el trigo, When the ancients wanted to separate the wheat, estudié esto, I learned about this. ellos usaban un instrumento que se llamaba el tribulo. They would use an instrument called the tribulum. Y cuando ellos golpeaban el trigo en el tríbulo, So as they would take the tribulum and beat the wheat, el grano del trigo que es más pesado se separaba de la paja que es más liviana. the heavier grain would be separated from the chaff because it was heavier. Nuestra palabra tribulación proviene de esa palabra, del tribulo. Actually, the word tribulation comes from that word tribulum. Y realmente las tribulaciones separan el trigo de la paja en el carácter humano. And in a very similar way, tribulations separate the wheat from the chaff in the believer.
Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice en Romanos 5, 3 al 4 lo siguiente. That's exactly what Paul is trying to tell us in Romans chapter 5, verses 3 and 4. Él dijo, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. En la sabiduría infalible de Dios, In God's infallible wisdom, algunos de sus hijos some of his children somos sometidos a difíciles pruebas de la vida. are submitted into difficult trials of life, Porque ahí because it is there es donde aprendemos where we learn a llegar a la estatura perfecta del grow varón perfecto into the que es Cristo stature Jesús. of the perfect man, Jesus. Antes de la tribulación Before tribulation, somos muy crueles. we're very cruel. Alguien pasa por algo. Someone goes Ay, through something. tranquilo, hermanito. Don't worry about it, dude. A todo mundo la mujer le falla con 7 manes, eso no se preocupe. Every guy, his wife cheats on him with 7 guys. That's normal. Oh, se le está muriendo de cáncer su esposa, su mamá. Ah, eso tranquilo, hermano. Ay, Dios entiende todas las cosas, Dios entiende todas las cosas. Oh, your wife? She has cancer. Your mom has cancer. Oh, don't worry. God understands things. God understands. Somos crueles. We're so cruel. Y pensamos que estamos ayudando porque decimos Dios entiende, And we Dios think sabe, we're Dios helping conoce. because we say God knows, God understands. Y por eso es que Dios nos tiene que atravesar And so God has to take us through it, por la tribulación through that tribulation, para que aprendamos el carácter de Cristo. so that we can learn the character of Christ. Y entonces cuando vemos cosas que ocurren, And when we see things happen, respondemos como Cristo. we respond like Si Christ. usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, As you read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, usted encontrará esta frase siendo repetida una y otra vez. you see this phrase repeated again and again. Allá dice, y Jesús fue movido a compasión. And it says, and Jesus was moved by compassion. ¿Dónde está nuestra compasión? Where is our compassion? Nuestra compasión no vendrá Our compassion doesn't come hasta que no pasemos until we go por el through sufrimiento. suffering. Cuarta y última lección. Fourth and last lesson, El sufrimiento nunca puede separarte del amor de Cristo. suffering can never separate you from the love of God. Hay personas que piensan y dicen, There's some people who think and say, no, pastores, que no, la prueba no puede ser tan dura porque si no se van a ir todos para el infierno. no, the trial can't be that strong because then everybody's going to leave the Lord. Eso es tan duro que no lo van a poder soportar. It's so hard they won't be able to endure it. Mira, ninguna pregunta afecta a la mente más que esto. Look, nothing else affects the mind more than this. Si Dios me ama, If God loves me, ¿cómo puede permitir que esto suceda? how come He allows this to happen? En momentos de gran angustia, In times of great anguish, estamos propensos a pensar que Dios nos ha olvidado. we tend to think that God has forgotten us. En momentos de gran angustia, In times of great anguish, pensamos que Dios no nos ama, we think God doesn't love us. pero no es así. But that's not so. Te voy a hacer unas preguntas. Let me ask you a couple questions. ¿Te ama Dios cuando tu matrimonio se destruye? Does God love you when your marriage is destroyed? ¿Te ama Dios cuando tu carrera toma un camino equivocado? Does God love you when your career takes a wrong turn? ¿Te ama Dios cuando terminas en la cárcel? Does God love you when you end up in prison? ¿Te ama Dios cuando tu cónyuge tiene una aventura amorosa? Does God love you when your spouse has an affair? ¿Te ama Dios Does God love you cuando el doctor entra al cuarto y te dice no hay nada que podamos hacer? when the doctor enters the room and says there's nothing we can do? Mira, si tú eres padre, Look, if you're a father or a Tú- parent, tú sabes la respuesta a estas preguntas. you know the answer to these questions. ¿Amas a tus hijos cuando ellos están en problemas? Do you love your children when they make mistakes? ¿Amas a tus hijos Do you love your children cuando están en la cama retorciéndose del dolor? when they are in pain in bed?
¿Amas a tus hijos Do you love your children cuando cometen graves errores? when they make really bad mistakes? ¿Cuando los tienes que visitar a la cárcel? When you have to go visit them in prison? ¿Amas a tus hijos Do you love your children cuando ellos pierden el trabajo? when they lose their job? Por supuesto que sí. Of course you do. Por eso es que Pablo hace la pregunta y la responde en Romanos 8. That is why Paul asked this question and answers it in Romans 8, Mira lo que dice el versículo 35 y luego el 37. verse 35 and 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Versículo 37 nos da la respuesta. And then verse 37, here's the answer. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. No. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ, who loves us. Dios quiere que todos nosotros God wants all of us pasemos por la prueba del dolor, to go through the test of pain, porque ahí es donde aprendemos las lecciones que no podemos aprender de ninguna otra manera. because it is there where we learn the lessons that we wouldn't learn otherwise. Pero gracias a Dios, But thanks be to God la prueba no dura para that siempre. the trial doesn't endure forever. Aquellos que pasen la prueba, Those who endure the test, aquellos que aprendan sus lecciones, those who learn its lessons, de acuerdo a la Biblia, according to the Bible, serán un día muy recompensados. will one day be rewarded. Al final, nadie se arrepentirá de los sufrimientos de esta vida. In the end, no one is going to overlook the sufferings in this life. Los momentos más oscuros serán transformados Those darkest moments will be transformed en una luz eterna into an eternal light, y brillaremos como el sol and we will shine like the sun para siempre. forever. Esa es la esperanza que tenemos That's the hope en Jesucristo. that we have in Jesus Christ. Las pruebas de Jacob Jacob's trials son nuestras pruebas are our trials, y tenemos que pasar por ellas. and we must endure them. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Quiero hacer exactamente lo que el Señor me llevó a hacer en esta I'm mañana. going to ask you to stand, and we're going to do what we did this morning. Pueden cerrar sus ojos, inclinar sus rostros, I'm going to ask you to close your eyes and bow your heads. pero en una iglesia como esta You see, in a church like this one, es inevitable que algunos de nuestros hermanos estén pasando por pruebas y por tribulaciones. it's unavoidable. Our brothers and sisters are going to go through trials and tribulations. Va a ocurrir, It's going to happen. pero tenemos que tener compasión. But we must have compassion. A veces nosotros los cristianos somos los más duros con nuestros hermanos cristianos. Sometimes we as Christians are the harshest people with our other brothers and sisters, Tratando de ofrecer respuestas rapidísimas. trying to offer quick answers to them. Oh, el Señor sabe, no se Oh, the preocupe. Lord knows. Oh, don't worry. ponga su confianza en Dios. Oh, put your trust in God. Cuando la gente no quiere escuchar eso. That's not what people want to hear. Es más, la gente no quiere escuchar nada. In fact, people don't want to hear nothing. Ellos quieren simplemente saber They just want to know que tú estás ahí con that ellos y you're por there ellos. with them and for them. Y eso es lo que quiero hacer yo en esta mañana. And so that's what I want to do this Quiero morning. dejarte saber que tu iglesia está aquí I contigo. want to let you know your church is here for you. En medio de tu prueba, In the midst of your trial en medio de tu sufrimiento, and your suffering, estamos aquí. we're here. Estamos aquí para orar por ti. We're here to pray for you. Estamos aquí para suplirte lo que esté en nuestro alcance suplir. We're here to provide for you whatever we can within our reach to provide. Estamos aquí para We are here caminar contigo en medio del valle de sombra de muerte. to walk with you through the valley of the shadow of death. Estamos aquí para decirte We're here to tell you que somos las manos y los pies de that we are the Jesucristo. hands and feet of Jesus Christ.
Pero más importante que todo, And most importantly, estamos aquí para decirte we're here to tell you, que el sufrimiento es parte de tu suffering, crecimiento espiritual. suffering, that's part of your spiritual growth. Hoy tú estás pasando por el sufrimiento. Today you're going through suffering. Mañana yo pasaré por el Tomorrow I'll sufrimiento. go through it. Todos en algún momento de nuestra vida We all, at one time or another in life, vamos a ser enrolados will be enrolled en lo que algunos cristianos han llamado into what some Christians call la escuela del the sufrimiento. school of suffering. Así que si tú estás sufriendo And hoy, so if you're suffering today, yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Yo quiero que los pastores de la iglesia oremos por ti. I want the pastors of the church Que to los pray for you. ancianos oremos por ti. We have the elders Y here as mientras well. somos ministrados por cánticos, So as we sing this si song, tú quieres venir a este altar, if you want to come to this altar, queremos llorar we contigo. want to weep with you. La Biblia dice que debemos llorar con los que The lloran, Bible says, weep with those who weep. reír con los que ríen. Laugh with those who laugh. Hoy lloraremos con los que lloran. Today, we want to weep. Y hoy nos with those who pararemos weep. junto a ti Today, we want to stand alongside para of you dejarte saber and let you know que muchas son los problemas, muchas son las aflicciones del justo. that many are the afflictions of the righteous. Pero la Biblia dice But the Bible says, que de todas las librará Jehová. but the Lord will set us free from all of them. Así que si tú quieres que oremos por ti, ven a So, este lugar. if you want us to pray for Mientras you, somos ministrados. come to this altar. We want to por pray cántico. for you, even as we sing this song. Praise you, God. Yes, Jesus. And even though I walk through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. And even when I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near. And I will fear no evil, for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go through the calm, through the storm. Oh no, you never let go in every high, in every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh, aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré de mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de qué temeré? ¿De qué temeré? Oh no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Oh, oh no, you never let go through the calm, through the storm. Oh no, you never let go in every high, in every low. Oh no, you never let go. Oh, you never let go of me. Oh, you never let go. Yes, I can see the light that is coming for the heart that holds on. There will be an end to these troubles, but until that day comes, still I will praise you. Still I will praise
me soltarás, Señor Jesús. Y no me soltarás en la calma, en la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Right there where you're at, Ahí donde te encuentres, can I invite you to take the hand of the person next to you? te invito a que tomes la mano de la persona que está junto a I want ti. us to pray as we pray for, or end as we pray for one another. Quiero terminar orando unos por los otros. Let's pray. Oremos. Lord, suffering is a real thing, Señor, el sufrir es una cosa real and it affects, Lord, our emotions, our minds, y afecta nuestras emociones, nuestras mentes, our health, nuestra salud, our family.